Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Project Libre. En esta clase vamos a continuar entonces con el avance de nuestro proyecto, donde ya tenemos todo el modelo relacional, tenemos también ajustada la duración, también agregamos los hitos, y ahora nos piden que emitamos un reporte con todo el GAN para su revisión. Entonces, vamos a preparar entonces nuestro reporte, pero me exigen que tenga una columna con la identificación de cada uno de los niveles de este DT, entonces, o por lo menos una identificación única para las actividades. Entonces, fíjense, Project Libre maneja como ID de la actividad el número de la fila. Entonces, y no hay una herramienta que le permita a mano, por ejemplo, renumerar esas actividades. Pero podemos hacer lo siguiente para ajustarnos a los requerimientos del usuario. Marcamos la columna con los nombres de las actividades, así que yo voy a copiar esta información y me voy a Excel. En Excel voy a pegar entonces, pego la información, aquí tenemos todo el plan y me piden colocar un ID que defina cada una de las líneas, pero generalmente uno presenta el reporte con un código que tenga como prefijo el código del proyecto. Entonces vamos a colocarle idear en Excel el código que vamos a utilizar. Ejemplo, este proyecto va a tener como prefijo CMS, que es construcción de módulo de servicio, y vamos a comenzar, por ejemplo, con un patrón de crecimiento partiendo, por ejemplo, de 10 en 10. ¿Por qué de 10 en 10? Porque nos va a permitir la posibilidad de agregar después líneas intermedias y colocarle otro código. Entonces, este patrón va a comenzar como CMS 10 y va a incrementarse de 10 en 10. Entonces estos serían los códigos que vamos a tener para las actividades. Sería desde el CMS 10 hasta el CMS 610. Ahora, este código, que es el que yo no puedo configurar en Project Libre, fíjense que lo hice rápidamente en Excel, copio la columna y me voy a Project Libre. Y obviamente que me está pidiendo que tenga una columna previa con los códigos de cada uno de los niveles, con cada uno de los elementos, con un identificador único. Y para eso vamos a agregar una columna, insertar una columna previa al nombre y vamos a buscar un campo genérico, un campo de texto. Bajamos por la T y vamos a buscar un campo que no hayamos utilizado de texto, término, y aquí está, por ejemplo, texto 4 y le digo, ok, ya aquí tenemos la columna que hasta ahora está vacía y nos colocamos entonces la primera línea, columna texto y pegamos acá entonces la información que se generó en Excel. Entonces aquí tenemos entonces ya el indexado de cada una de las líneas del EDT desde el nivel principal hasta la actividad específica, todo con su código. Y acá lo que vamos a hacer es renombrar esta columna y vamos a llamarla ID, el ID de la actividad, sería el ID de la actividad. Y con eso, entonces cumplimos con ese requerimiento de presentación de información, que existe en el reporte, tiene que haber un código, una columna con el ID de la actividad. Ahora sí, ya tenemos la columna que nos faltaba y para mandar esta revisión vamos a entonces ocultar, por ejemplo, esas filas, columnas de la predecesora y la sucesora. Puedo decirle que oculte esta columna, ocultar esta columna que espero que no aparezca en mi reporte. Pero lo que sí es que, como no tenemos costos, ni tenemos trabajo, ni nada cargado aún, esto es lo único que va a tener mi reporte por ahora, que sería el plan de acuerdo a la programación que se hizo utilizando el modelo PDM, CPM, y vamos entonces a enviar una primera versión para revisión que sería esta. Va a tener esta columna, este de indicador también la voy a ocultar, ¿okay? Ya que solamente va a tener, son estas columnas que es el requerimiento de información en este momento. Y acá tenemos entonces, ajustamos para aprovechar al máximo el espacio para nuestro reporte. Este sería entonces, tiene la ubicación, la estructura del EDT con las actividades específicas, la duración, la fecha de inicio y fin. Y este va a ser el reporte que vamos a mandar. Y el reporte va a tener una escala de tiempo semanal. Fíjense que aquí está un zoom donde la escala la vemos en forma de semana. Ahora, para mandar a imprimir ahora sí este reporte, entonces nos vamos a ir a nuestro menú contextual, archivo, y en archivo tenemos la vista preliminar. Vista preliminar, que aquí tenemos una vista del EDT,
Vamos a escoger el tipo de papel que vamos a utilizar. Fíjense que lo tenemos acá en el panel del lado derecho. La salida va a ser un archivo PDF, por tanto voy a utilizar esta impresora virtual que es Microsoft Print to PDF. La orientación del reporte va a ser horizontal y como va a ser PDF, yo voy a cambiar el papel a tamaño A3 y observamos entonces cómo queda nuestro reporte. De hecho, fíjense que si lo imprimo en tamaño de papel, hay columnas que no se ven dentro de una hoja. De hecho, va a tener varias hojas este reporte. Tiene dos hojas, pero el problema es que no todas las columnas se ven en esta hoja. Por lo tanto, en la parte inferior, vamos entonces a ajustar. Fíjense, tenemos dos opciones. O cambiamos el tamaño, el porcentaje del tamaño original, por ejemplo, está en 100% y lo disminuimos hasta ese porcentaje que permita ver todas las columnas de la carta de Gantt. Entonces fíjense que ahora nuestro reporte se vería solamente en una hoja, que sería a un 75%. O podemos ajustar para que este reporte se vea en un ancho de una página. Y se vería de esta forma. Solamente que ahora observen que vamos a requerir más de una hoja para ver el reporte. Entonces sería el reporte de la carta de Gantt y acá estaría la segunda hoja, ¿ok? Y vemos entonces la diferencia de estos dos métodos. En uno se reduce en forma equitativa. Toda la información aquí, cuando la ajustamos, por ejemplo, el ancho de página a uno, es lo que hace que estira el reporte como si fuese una imagen. Vamos a dejarlo simplemente ajustado a 75% y esta sería la vista de este reporte. Si observamos, entonces esta sería la vista tradicional del reporte. Aquí tenemos entonces toda la estructura LDT con las columnas que nosotros solicitamos. Y fíjense que en la parte superior lo que tengo es para navegar. No tengo apenas una columna que no está visible. Así que voy a disminuir un poco más, no tanto como a 70, pero sí por lo menos a 73, por ejemplo, 73%. ¿Ok? Y esta sería la vista del reporte al 73%. Y ahora sí, toda la información está en una hoja y vamos a ver qué otras cosas me permite, por ejemplo, configurar. Puedo moverme entre las hojas, hacia la derecha a la izquierda, arriba y abajo, puedo hacer zoom, mandar a imprimir PDF y aquí tengo Page Setup, que son la configuración de la página. ¿Qué es lo que apaga o enciende las opciones básicas que tenemos del lado derecho? ¿Ok? Y aquí tenemos entonces un reporte de nuestra carta de Gantt. De hecho, no tenemos más opciones, sino solamente esta disponible en cuanto a la configuración de ese reporte para mandarlo a imprimir previamente. De hecho, me salí, así que voy a decirle nuevamente archivo, vista preliminar, y ahora sí, aquí tenemos el reporte, solamente que como no había grabado la vez anterior, en la configuración, recuerden que es A3 y el porcentaje que se debiese correctamente sería a un 73%. Ahora sí, acá tenemos entonces, ahora sí, el reporte y la opción entonces de imprimirlo. Aquí tenemos entonces print y podemos entonces imprimir nuestro PDF, aceptar y en documento pondría solamente una hoja. Entonces aquí tenemos, lo voy a grabar de hecho como el reporte general. Entonces sería reporte del GAN detallado, guardar. Y si queremos ahora el GAN resumen, yo ahora voy a salir de esta vista preliminar y para ver el GAN resumen, generalmente el GAN resumen incluye solamente los niveles del EDT, sin incluir las actividades. Entonces, una opción sería disminuir el detalle hasta los niveles que yo necesito que se vea la información. En el GAN de resumen generalmente se entrega en forma detallada solamente los hitos y lo demás solamente los niveles del EDT. Y esto sería entonces la fase principal del proyecto. Nos vamos a vista preliminar. ¿Ok? Acá tenemos entonces el reporte de resumen de nuestro proyecto. Solamente que aquí está 100% por defecto, así que hay información que no está visible en esta hoja. Por lo tanto, recuerden que, por ejemplo, en mi caso, yo lo ajusté a un 73%. Y ahora sí vemos toda la información. Este sería el GAN detallado. Y también lo voy a imprimir. Print, aceptar, y este va a ser entonces el PDF con el reporte,
con el reporte del GAN resumen. Y estos serían dos reportes que se envían para la revisión, uno con las fechas principales del proyecto, que es el GAN de resumen, y el otro el GAN detallado, ya con toda la información. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos contraído los niveles principales. Si lo expandimos, podemos ver toda la información nuevamente. De hecho, esta herramienta cuenta con filtros. Si quieres imprimir solamente un nivel o un rango de fecha o solamente las actividades de resumen, también lo podemos hacer. ¿Cómo? Nos vamos a tareas, nos vamos a vista y acá tenemos filtros, fíjense, sin filtros. Yo puedo decirle, mira, muéstrame solamente las tareas de resumen, tareas resumen, y él le mostraría solamente las tareas de resumen. Si le digo sin filtro, me mostraría nuevamente el GAN. Pero recuerden que nosotros como contraímos esta parte manualmente, tenemos que volverla a desglosar manualmente. Acá tenemos entonces todas las actividades del proyecto, ahora sí desglosadas. Y si filtramos ahora sí, filtro solamente las tareas de resumen. Y este sería el EDT. Si quiero mostrar solamente los filtros, te voy a decirle entonces, mira, muéstrame solamente los hitos. Este sería los hitos del proyecto. Y sin filtro, te mostraría entonces toda la información desglosada del EDT. Y acá entonces observen que tenemos ya un resumen de, para revisión de lo que se utilizaron usando las herramientas precisamente de PDM, CPM. Acá podemos ver, por ejemplo, que en rojo están las actividades críticas y en azul están las actividades que se consideran no críticas. ¿Okay? De hecho, en la siguiente clase vamos a ver entonces ahora cuáles reportes se generan. Por ejemplo, aquí podemos ver el diagrama de red de este proyecto y para que entonces comentemos un poco más acerca de la ruta crítica que se generó y cuáles son los valores que se desprenden de esa ruta crítica. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta clase y nos vemos en la siguiente sesión.